Si estás en la búsqueda de un disipador económico y muy solvente para procesadores actuales, esta es la review que necesitas, porque este es el Hyper 212 Spectrum V3 de Cooler Master y es una opción muy calidad-precio. Especificaciones más básicas. Se trata de un disipador de 120 mm, específicamente su ventilador ARGB de 4 pines y también un conector que nos permitirá controlar la iluminación ARGB. 4 heat pipes y la velocidad en los fans es de 1750 RPM por si tienes interés en saberlo. Hablando de dimensiones, 124 mm de ancho, 152 de altura tiene el disipador y un ancho de 73 mm, por lo que si tienes un gabinete pequeño es importante que lo sepas. El TDP que tienes de 200 watts, confirmado en la página oficial, no te creas lo que dice en Amazon, que nos dice 250 vatios. Así que de todas maneras, mi consejo es que si vas a montar un Ryzen 9 i9, esta no es tu mejor solución. Para ello vas a tener que recurrir a versiones más premium, ¿ok? Ya pasando con la compatibilidad, soporta casi todas las plataformas actuales, aunque si tienes un Xeon, más adelante me enfoco en decirte mi opinión sobre si te va a servir o no te va a servir. Vayamos con las pruebas de rendimiento, y si es primera vez que ves una de estas reviews, te resumo. Primero pasaré por el Cinebench R23, luego el CPU-Z y al final en gaming para ver qué también puede llegar a resultar este disipador. Por lo que te quiero repasar de manera breve el PC que vamos a usar. Ryzen 5 3400G más 24 GB de memoria RAM DDR4 usando los gráficos integrados para las pruebas de gaming. Un PC que ya les dejo un video y tienen en la descripción de este mismo. La primera parte de esta prueba la realicé a nivel de mononúcleo durante un tiempo y el 3400G no lo vi superando la barrera de los 50 grados, cosa que es importante pero aún no es la exigencia real para esta prueba. Ya que quiero que escuches bien, después de eso inmediatamente le hice la prueba de multinúcleos para exigirlo y no dejarlo refrescar casi nada, pues aquí sí pudimos ver que a pesar de tener la pasta térmica personal, una básica, no superamos los 70 grados, un detalle que me gustó bastante, aun cuando este CPU no supera los 65 watts de TDP en consumo. De todas maneras está mostrando que hace un gran trabajo este disipador. Pasando a una prueba de estrés también que es fuerte como CPU-Z, veremos que el rango de temperatura es similar, no superamos los 70 grados, si bien, les repito, es un CPU de solo 65 watts de TDP, la realidad es que el trabajo del disipador es muy correcto, ya que logra mantener a raya a un CPU que en sí está estresado de esa manera, por lo tanto, ya mejor vámonos a gaming. Primer título, Call of Duty Warzone, un juego que no probé en el video del PC, pero prestamos atención a la temperatura más que al gameplay, donde en uso constante a más del 70% durante esta partida supera los 54 grados, que es algo necesario a tener en cuenta. Si bien está en un uso intensivo, este mismo se mantiene fresco. Ghost of Tsushima, el uso de la CPU es un poco más bajo, eso es cierto, pero podemos observar que la temperatura suele mantenerse en ese rango de 54 grados, por lo que ya no se estamos haciendo una idea, por si se están dando cuenta, cosa que vuelve a ocurrir con Cyberpunk, dado que como estás viendo, grabé todos estos gameplays y pruebas con el gabinete completamente cerrado y con el teléfono, por lo que estoy limitando aún más la entrada de aire y eso nos explica, también nos detalla, que las temperaturas están muy bien. Vámonos ahora al espacio del precio que tiene este disipador. Lo primero que quiero decirte es que si lo ves a $91, así se envió gratis. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Los dejaré que comenten para yo darles la perspectiva completa. En Amazon este disipador está valiendo unos $19 el día que hice la captura. Hay días que puede llegar a bajar por ofertas, pero suele rondar este precio menor a $20. Una tienda llamada Marateca en Venezuela lo tienen a $35 o 47 a tasa BCB, lo cual no me gusta mucho este tipo de cosas, pero ya hay varios videos hablando del mercado nacional. Vayan a buscarlos en la descripción de este video. Por su parte, Mercado Libre es un desastre en cuanto a este disipador. El más económico dice $35, pero
pero no envío gratis, y allí es cuando dudamos más todavía. En cuanto a Marketplace, lo primero que me asomó fue a $55 tanto en efectivo como en bolívares. Lo que quieran opinar, a los comentarios. Otro más en $35 desde el estado Zulia, al que se me hace que es Marateca. Momento de revelar el precio al que lo compré. Yo pagué $30 por él en su momento, y aquí es donde te doy ese cliffhanger. No pagaría más de esos $30 por este mismo disipador. Primero, considero que ya estamos en un rango donde el mercado nacional podría llegar a tener una enorme competencia. Es más, ya hablé de un GameMax al que en un video anterior no llegó a 500 likes, por lo que me doy cuenta que no lo querían ver a prueba, ¿ok? Segundo, ya hemos traído aquí dos opciones extras que en sí también pueden valer lo mismo o menos y también tienen sus puntos positivos, por lo que es momento de abrir ahora en sí con mi opinión. Cooler Master en esta versión económica ha apostado por un cuerpo con ese toque metálico que me gusta bastante, por lo que realmente, opinión personal, es hasta hermoso. Pero, ¿y si tengo un Xeon? Déjame llevarte a mi situación. Yo llevo con él más de 4 meses y nunca logré conseguir la manera de adaptarlo al Xeon. Intenté en 3 ocasiones y no lo logré. Es más, cuando tenía el soporte que era para AM5 de los Lovingcool, lo intenté y nada, no lo pude hacer. El problema en este caso es el soporte. La mayoría de los soportes para X99 son de gancho y no tanto para tornillos, por lo que no es algo fácil de hacer, pero si lo has llegado a lograr, personalmente, déjenlo saber directamente ahí abajo, porque quiero ahorrarte investigar en las redes en inglés antes de comprarlo. Y es que claro, en tu caso que tengas un Xeon, ve primero por el Lovingcool, que ya le hice la review. Ese sí lo monté en un Xeon y allá en aquel video te expliqué cómo poderlo montar. Si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del video, déjame agradecerte primero que nada. Este año la meta más allá de los likes o los subs es sortear una PC. Esa que vas a poder ver en el video, que verás allí, porque es importante que lo vean y se suscriban, así que los veré por allá.